Hoy es un día de los que consideramos especial. Aquí en la sede se inaugura oficialmente el curso académico 2020-21 con actividades en la sede, aunque ciertamente ya hemos estado desarrollando estos días pasados algún acto, pero consideramos que hoy, en el marco, además de una de las actividades del Aula de la Ciencia y la Tecnología, que es una de esas aulas de prestigio de la sede, podía ser, como decidimos, el marco idóneo para iniciar el curso académico que, como sabemos, va a ser un curso académico distinto, singular. Algunos están diciendo que un poco raro, pero bueno, en definitiva, un curso que vamos a tener que afrontar con mucha ilusión, con muchas ganas y solventando pues todas las dificultades que se nos puedan ir planteando. La sede de Alicante de la universidad, por tanto, inaugura hoy oficialmente su actividad. Como saben, en la sede desarrollamos actividad muy diversa vinculada con la difusión de la ciencia. En definitiva, lo que nosotros decimos es que nos gusta bajar a la ciudad todo aquello que se investiga, que se trabaja en nuestro campus, y desde la ciudad de Alicante también difundirla por el resto de la provincia a través de las redes de sedes universitarias que para nosotros son sedes hermanas, y en los últimos tiempos, fundamentalmente, y a raíz del confinamiento que vivimos en meses pasados, se ha desarrollado una activa y muy interesante relación de compartir actividades que se desarrollaban en circuitos online como la del día de hoy. Como saben, estamos en esta situación singular. La crisis sanitaria nos obliga a llevar a cabo una serie de restricciones. En la sede de Alicante tenemos un estricto protocolo para poder desarrollar actividades, algunas de ellas presenciales, como las que se están haciendo en ambos edificios, fundamentalmente de momento en el edificio de la calle Ramón y Cajal, aunque también se están desarrollando y sigue funcionando, como saben, la biblioteca en la calle San Fernando. Les quería comentar, antes de pasar ya a presentar a nuestros ponentes y dar la palabra en esta mesa presidencial, imaginemos que estamos allí en la mesa de la sala Altamira. Les quería comentar que en el curso que ahora cerramos, en el curso 19 y 20, la sede universitaria de Alicante ha desarrollado cerca de 450 actividades en sus distintas aulas, en sus distintas secciones, actividades que han sido conferencias, que han sido presentaciones de libro, han sido seminarios, charlas, han sido mesas redondas, han sido también exposiciones de arte, como saben, en nuestras salas de exposiciones, ha sido también conciertos de música que se han desarrollado principalmente en la sala Altamira de nuestro edificio de Ramón y Cajal. Es verdad que son muchas actividades, pero estamos acostumbrados en estos últimos años a desarrollar pues mucha actividad. Pensamos que la presencia de la Universidad de Alicante en la ciudad tiene que ser con actividades académicas y actividades culturales de calidad, que son las que se ofertan al público asistente, no solo al público universitario, sino a la ciudad de Alicante, que encuentra en la sede un espacio de encuentro de cultura, en definitiva un espacio donde poder compartir un rato en torno a un tema, a un autor o autora, a una música, a un objeto de arte. En definitiva, como nos gusta decir a todo el equipo de la sede, en la sede tenéis todos vosotros y vosotras vuestra casa para no solo desarrollar actividades, sino también asistir como público a las actividades que aquí en estos edificios se desarrollan. Como digo, se celebraron más de 450 actividades. Hubieran sido más, pero sabéis que a partir de marzo estuvimos en esa crisis sanitaria, en su fase álgida. Tuvimos que suspender, anular o aplazar muchas de las actividades que ya estaban programadas para la primavera. Y igualmente nos ha ocurrido con las que tenemos programadas para el otoño. Como digo, algunas se van a hacer, pocas, de manera presencial y con todo tipo de restricciones,
pero eso también nos ha servido para poder impulsar las actividades online, que desde el pasado mes de abril, a los pocos días ya del confinamiento a que tuvimos que someternos, ya estuvimos pensando la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades con las plataformas a la que nos hemos acostumbrado en los últimos meses. Y en ese sentido, les tengo que comentar que tanto la codirectora de la sede como el que les habla estamos muy contentos, la profesora Ana Laguna y un servidor, muy contentos de la respuesta que están teniendo este tipo de actividades online y que, bueno, consideramos que ya se incorporan como una pieza más dentro de las actividades de la sede, a pesar de que no a pesar, sino que cuando superemos afortunadamente este trance, esta crisis sanitaria, pues también tendremos como recurso la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades cuando a lo mejor algún ponente por diferentes motivos no pueda viajar, no pueda estar. Bueno, pues desarrollaremos esas conferencias, esas charlas con público presencial en esos momentos, pero con los ponentes impartiendo su conferencia, su charla desde el lugar que nos digan. Por tanto, como les digo, se ha convertido y ya lo tenemos plenamente asumido en un elemento más. Lo mismo que está ocurriendo, como saben, en la docencia universitaria, que estos días ha iniciado también su curso académico. Yo, sin más, voy a ceder la palabra en primer lugar al director del aula de Ciencia y la Técnica, el profesor Salvador Ordóñez, nuestro querido también rector de la universidad, profesor Salvador Ordóñez, que bueno, pues nos va a introducir un poquito más en estas entresijos de lo que es el aula de la ciencia y de la técnica y la programación que desarrolla. Y luego también daremos la palabra a nuestro querido rector, que está con nosotros, Manuel Palomar, que ha querido sumarse a este acto de apertura de la sede, como siempre hace en estos años. Nos ha acompañado siempre en los momentos importantes de la sede de Alicante, cuando ha habido actos de este tipo o cuando ha habido actos institucionales que la Universidad de Alicante desarrolla en sus edificios en la ciudad. Pero me van a permitir en un minuto que, como siempre hacemos, en nombre de la profesora Ana Laguna y en el mío propio, demos un sentido agradecimiento a todo el personal de la sede, personal de administración y servicios, personal de portería, personal de vigilancia, personal de limpieza de la sede, en lo que nosotros nos gusta llamar la gran familia de la sede ciudad de Alicante, que como siempre están ahí y sin los cuales no podríamos entender la actividad de la sede. Esta actividad que decíamos de tantas actividades al cabo de la semana, al cabo del curso académico, no podría entenderse sin el trabajo constante, diario, dedicado, tanto en momentos de normalidad como en momentos de confinamiento, que ha tenido todo el personal de la sede y, bueno, pues el agradecimiento para ellos y decirles que, bueno, iniciamos este curso que va a ser un poco, como decíamos, un poco singular, pero su colaboración, como siempre, va a ser imprescindible para poder desarrollar esta actividad. Sin más, tiene la palabra el director del aula de la ciencia y la tecnología, el profesor Salvador Ordóñez. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, profesor Oncina. Yo, en primer lugar, quería manifestar el duelo por esta pandemia no por esperada y por no prevista, sino por la verdad es que una cosa ha sido un auténtico ladrón de vidas, ilusiones, un auténtico caballo del apocalipsis y, como decía hace poco un Harari, decía hambre, peste y guerra, que todos confiábamos que la ciencia iba a ser capaz de controlar, pero que tenemos que trabajar más y quizá pues hay que volver otra vez a buscar principios y acabar trabajando, en definitiva, esa ciencia que nos permite tener esperanzas, que ha salvado muchas cosas, pero que debíamos de haber salvado más. Y la verdad es que una cosa, yo agradezco de todo corazón al equipo rectoral y al
dirección, de los codirectores de la sede, por permitirnos hacer estas aulas de ciencia y tecnología. La verdad que yo estoy encantado, pero sobre todo voy a deciros una emoción que he sentido muy especialmente. Cuando volvimos después, en mayo, después del parón de la etapa dura de la pandemia, pues la verdad es que una cosa, realmente el pensar que había 70 personas, 80, que se habían conectado y que estaban siguiéndonos, la verdad que puedo deciros que es una emoción que no se me olvidará mientras viva. La verdad es que el curso fue, bueno, la verdad es que hemos hecho alrededor de unas 11 actividades, son mensuales, y la verdad es que nosotros hemos comenzado en 1918, pero en este curso 19-20, que es el que estamos ahora viendo, y pues la verdad es que una cosa, empezó siendo el año de Francis Mójica, estábamos en aquel momento entusiasmados con el tema y creo que además es para seguir estando entusiasmados. Bueno, luego se hablaron de temas relacionados con el problema de biomateriales y llegaron el primer problema del año, las inundaciones, la Vega Baja inundada. Y entonces nos lanzamos a hacer una serie de conferencias en la cual participaron 5 expertos que probablemente uno de ellos lo tenemos aquí ahora en pantalla, creo que se han ido citando a lo largo de todo este tiempo como las personas que mejor podían contribuir a los problemas. La verdad que el aula de ciencia y tecnología giró hacia los problemas de la sociedad. Bueno, luego estábamos trabajando en un tema muy importante y dimos unas conferencias bonitas sobre los temas relacionados con el problema de lo que sería el tema de la retina humana, el tema de la luz, esculpiendo la luz láser, que fue una conferencia preciosa, y de repente llega el COVID. Bueno, la verdad que en aquel momento estábamos trabajando, dirigidos por Ana, en un tema que era fundamental, era el problema de la cumbre del cambio climático, el problema de la emergencia climática. Bueno, pues la verdad que hubo que dejarlo y la verdad es que volvimos en mayo con un ciclo sobre el COVID virtual, donde se analizó la salud pública, se han hablado la enseñanza que se podían sacar de las pandemias en relación con el medio ambiente, el tema de la pandemia del COVID-19 estudiado por microbiólogos, lo último fue la ecología en tiempos de pandemia, que fue el último, donde curiosamente volvíamos otra vez a los tiempos de lo que sería la crisis o la emergencia climática, que fue la clase o la que nos dio Valladares, que lo presentó el profesor Alcina. Bueno, la verdad es que es curioso, hay una frase de Valladares que fue la que fue definitiva para que hablásemos con él, y dice, la vacuna del coronavirus, ahorita por la que tanto suspiramos, ya la teníamos, y cogimos y nos la hemos cargado. La hemos cargado no cogiendo y intentando parar la degradación ecológica, la degradación de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es curioso, porque la lección de hoy pues enlaza perfectamente. Tenemos que salvaguardar las tierras secas, clave para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, que nuestro querido compañero Fernando Maestro, presentado por Jordi Corcín. Creo que hemos perdido al profesor Salvador Ordóñez. Que intentamos pensar ahora esto dentro de un contexto, porque si no, pues no tendría un... Fijaros bien que vivimos una tierra árida, una tierra donde llueve poco, donde muchos de los problemas que tenemos, como puede ser el tema de nuestras avenidas periódicas, pues la verdad que tienen algo que ver con esto, pero es que los 3/4 de la tierra que están degradadas. Y además, curiosamente, es curioso porque viven en ellas 2.000 millones de personas y representan el 44% de la producción agraria del mundo. Está claro una cosa, que conviene estudiarlas, porque probablemente las pandemias algo tienen que ver con esto. Todo ello tiene que ver porque estamos en un mundo donde se está intentando ver que todo está interrelacionado. Entonces, realmente esta es la idea. Este año seguiremos, tenemos ya preparado una agenda un poco pensando siempre en estar un poco al servicio de la emergencia en la que estamos,
y estamos intentando por todos los medios incorporar a personas que nos den nuevas visiones de estos problemas, porque creo que son problemas que nos interesan a todos por la responsabilidad que tenemos con los que estamos viviendo en este momento en el planeta y con los que nos van a suceder en el planeta, que es el fin y objeto último de la sostenibilidad. Yo nada más decir que muchas gracias, me uno a las gracias que dais al personal de la sede. La verdad que el personal de la sede es un personal excepcional, muy integrado en la idea de lo que es una sede universitaria de la ciudad de Alicante, y la verdad es que una cosa, creo que se merecen todo nuestro agradecimiento. Y por supuesto a nuestro querido rector que nos permite hacer estas cosas y que creo que, bueno, pues la verdad es que es para nosotros un placer que esté hoy con nosotros, porque de manera impensada podemos de nuevo agradecerle lo que ha hecho por el aula de Ciencia y Tecnología. Gracias. Muy bien, querido Salvador. Se va sumando gente, compañeros, amigos a esta aula de Ciencia y la Tecnología. Yo quiero dar la bienvenida a todos los compañeros de la Academia de Claustro de la Universidad de Alicante, compañeros también que están en tareas de dirección, del equipo rectoral, de equipos de canales de diferentes facultades de nuestro centro. Y bueno, pues conforme avance la tarde seguro que se van a ir sumando muchos más amigos y compañeros a esta sesión del Aula de la Ciencia y la Tecnología. Tiene ahora la palabra nuestro querido rector Manuel Palomar, que como les comentaba antes, siempre en los momentos importantes de la sede ha estado presente en todos estos años y lo sigue estando con nosotros, con lo que supone una gran satisfacción para la sede universitaria Ciudad de Alicante. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, el director de la sede Ciudad de Alicante, querido Jorge, director de las relaciones con la sociedad, querida Ana Laguna, y director del Aula de la Ciencia y la Tecnología, querido Salvador, y amigas y amigos, miembros del equipo de dirección, de canales, profesoras y profesores. Es un placer hoy estar en la inauguración del curso académico y en la conferencia inaugural de nuestro investigador distinguido Fernando Maestre. En primer lugar, lo que quisiera decir, como he dicho ya en sucesivos actos, que espero que todas y que todos estéis bien y vuestros familiares y allegados también lo estén. Estamos en un momento complicado, una crisis sanitaria, una crisis que nos está acechando a todas y a todos de una manera importante y considerable. Y en este acto de inauguración del curso académico de la sede Ciudad de Alicante, lo que querría decir que, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo de la comunidad universitaria, del personal de Administración y Servicios, del PDI, del personal investigador, de los trabajadores esenciales, de todos que han hecho lo que consideramos la comunidad universitaria, que han hecho posible la continuidad de estudios en el curso 19-20 y están haciendo todo lo posible para el inicio del curso 20-21, que ya digo y ya he dicho esta mañana en el claustro de la universidad que es un curso extraordinario, un curso atípico donde vamos a enfrentar a muchas certezas y que la única certeza que tenemos es que vamos a tener que afrontar una situación muy complicada. Esta mañana decía y hemos llevado a cabo que durante esta semana la Universidad de Alicante hemos decidido que esto fuera una semana de turno cero, en la cual toda la docencia, toda la actividad universitaria fuera online, fuera telemática, igual que hoy el curso y la inauguración del curso universitario. Esto de alguna forma lo que pensamos, en primer lugar, hay que prevalecer la seguridad y la salud de todas y de todos, y en segundo lugar nos tenemos que preparar para lo que pueda venir en los próximos meses. Ya hablan de octubre, noviembre, son meses complicados, son meses difíciles y hemos hecho una inversión muy importante en sistemas informáticos, en las tecnologías habilitadoras, en las tecnologías informáticas para poder llevar y desarrollar una formación online. Hemos hecho una inversión, como decía, en sistemas informáticos y hemos pensado que desarrollando una herramienta propia, la denominada aula virtual, nos puede permitir llevar a cabo la docencia de una forma más intuitiva, integrada en nuestro campus virtual, en el UACLOC, y nos permita desarrollar toda la tecnología y la formación online. Sé que esta semana ha sido una semana complicada, una semana de ajustes, hemos sufrido un estrés importante a los sistemas informáticos, pero estoy convencido que esta va a ser nuestra herramienta de futuro. La digitalización requiere muchas veces el uso de todo ello y espero que en las próximas semanas la sede universitaria también utilice el aula universitaria de la sede Ciudad de Alicante para poder conectarnos de una forma más sencilla donde todos podamos estar conectados en todo ello.
La sede universitaria de la ciudad de Alicante, y este ya es mi 9º año inaugurando el curso académico en la ciudad de Alicante, para la provincia de Alicante, es una referencia, es nuestra embajada, es nuestra presencia en Alicante, es nuestra presencia y referencia de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, en definitiva, de la extensión universitaria. Tenemos allí 2 edificios, el edificio de Ramón y Cajal y el edificio de San Fernando, donde se están llevando a cabo muchas actividades durante muchísimos años, y durante esta pandemia pues hemos mitigado todos los efectos a través de actividades telemáticas como la que estamos desarrollando actualmente. Yo quiero agradecer en primera persona al profesor Olcina por el trabajo de dirección que ha llevado a cabo, Jorge, magnífico durante tantos años, y sobre todo durante esta pandemia, que has tenido la capacidad para desarrollar telemáticamente y adaptarnos en tiempo récord, a la situación en la que lo estamos llevando a cabo. Y nos preparamos, y te preparas, para poderlo desarrollar de una forma magnífica a partir de ahora. Tenemos que estar preparados para lo que nos viene en el futuro. Lo que nos viene en el futuro, como decía al principio, es incierto y no sabemos lo que nos puede venir el lunes que viene o el martes que viene, pero lo que sí que sabemos es nuestra capacidad que podemos tener para adaptarnos en cada uno de los momentos. Sé que es difícil decir esto y sé que es difícil entenderlo. Sé que cada uno puede estar pensando en otras cosas o diciendo, haciendo, etcétera, etcétera, pero la situación no es sencilla. Además, como bien saben, estamos en un proceso de elecciones a rectora o rector de la Universidad de Alicante. Como bien saben, las elecciones estaban previstas para el 7 de mayo. Desafortunadamente no se pueden llevar a cabo por la pandemia y por la crisis sanitaria, y en breve, pues en el próximo Consejo de Gobierno se convocarán estas elecciones. Esto todavía enrarece más la situación de una crisis sanitaria que me gustaría que no fuera una crisis educativa. Yo hoy veo aquí que están los dos que han mostrado su interés y en su día fueron candidatos, José Vicente Cabezuelo y Amparo Navarro, y a ellos les pediría pues esa lealtad institucional en cuanto a lo que puede ser la educación superior en este momento. Yo creo que todo eso es muy importante. La sede universitaria es importante y la actividad que se desarrolla en la sede universitaria es sumamente importante, pero sobre todo es muy importante la propia Universidad de Alicante. Dentro de la sede universitaria, pues tenemos distintas actividades, como bien saben, y hoy nos convoca el Aula de la Ciencia y de la Tecnología que dirige el profesor Salvador Ordóñez. Durante ya diversos meses y años se han venido desarrollando y participando en ella investigadores nacionales de gran prestigio que han acercado su conocimiento, su ciencia, su tecnología a Alicante, a la Universidad de Alicante, desde la propia sede. Hemos estado acostumbrados a estar en la sala Rafael Altamira, a contarnos directamente con los investigadores, a encontrarnos con todos ellos para que nos trasladen el conocimiento de ámbitos diversos, en ciencia, en tecnología y en otros ámbitos relativos al mundo universitario que magníficamente han sido seleccionados por el profesor Ordóñez. Afortunadamente, los sistemas informáticos, la tecnología nos está permitiendo continuar con todo ello. Y hoy tenemos la oportunidad de tener una conferencia inaugural, yo creo que magistralmente seleccionada, Salvador, de nuestro investigador distinguido Fernando Maestre, que le doy también un saludo desde aquí. Fernando, saludos, que forma parte del Instituto Ramón Margalef. Yo creo que luego lo presentaremos, imagino, pero yo lo destaco siempre como un experto en ecología y medio ambiente. Ya lo he dicho, en el Instituto Ramón Margalef. Un orgullo para la Universidad de Alicante que Fernando desde el 2019 forme parte de nuestra universidad, de la Universidad de Alicante. He de decir que es de las personas más citadas a nivel del mundo en el Web of Science. Está entre el 1%. Cuando uno habla de esto, datos a veces no son son fríos, pero esto para lo que nos dedicamos a la ciencia tiene un mérito extraordinario y detrás de ese mérito hay un trabajo muy importante. Se incorporó, como decía, en 2019 en el programa Gente de la Generalitat Valenciana y yo creo que lo acogimos magníficamente en nuestra universidad para todo ello. Creo que es muy afortunado que la selección, como decía, de Fernando para inaugurar el curso académico. Fernando, estoy convencido que tu conferencia sobre cómo salvaguardar las tierras secas, clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, va a ser una conferencia magnífica.
que es el preludio de un año que tenemos que seguir mejorando la crisis sanitaria, que no debemos caer en una crisis educativa, que debemos todos trabajar conjuntamente, y creo que tú, que eres una persona optimista de ciencia, un hombre de ciencia, un hombre de conocimiento, pues nos harás ver cómo podemos salvaguardar las tierras secas desde tu punto de vista. Así que no me queda más que, como he empezado mi intervención, deseando que todos estéis bien, que estén todos bien, que sus familias, sus allegados sigan estando bien, que continuemos con esa responsabilidad personal que todas y todos tenemos de poder dar batalla a esta pandemia que nos azota, y la magnífica conferencia inaugural que vamos a tener ahora, si nos dejan desarrollarla, de Fernando Maestre. Termino, como estaba diciendo, como empecé, y damos por inaugurado el curso si nos dejan. Sí, muchísimas gracias, Manolo. Bueno, vamos a ir rápido porque a la vista de cómo se está desarrollando un poco la tarde, queda el momento académico, digamos, de la lección inaugural en este acto, y para ello contamos con dos personas de lujo, ¿no? El propio ponente, que ya ha sido anunciado, Fernando Maestre, ese pequeño Lumos ahora con nosotros en la Universidad de Alicante, en el Instituto Margalef, pero otro de nuestros queridos profesores del claustro de la Universidad de Alicante, también profesor de excelencia, como es Jordi Cortina, que va a hacer la presentación del profesor Fernando Maestre. Agradecer al aula, a la sede y a la universidad el organizar este acto, agradecer el que me hayan invitado, y como comentaba, por mí es importante por la importancia del evento, también por la relación personal con Fernando. Tuve el honor de dirigir su tesis junto con Juan Bellot y Susana Bautista, ambos profesores del Departamento de Ecología, hace ya unos cuantos años. Y por último, para mí también es un honor el presentar a un investigador excelente, como ya se ha comentado. No voy a hacer un listado de los achievements, de los éxitos de Fernando Maestre. Esto lo podéis ver en su página web y es de sobras conocido. Voy a incidir algo más. Mi intención en esta breve introducción es, por un lado, hacer de puente entre la charla que se ha comentado anteriormente de Fernando Valladares y la charla que nos va a impartir Fernando Maestre. También por un convencimiento personal y moral de que necesitamos, como científicos, antes Salvador decía que habíamos fallado, creo que no somos precisamente los científicos los que hemos fallado. Llevamos muchos años advirtiendo sobre esta situación, la posibilidad de esta situación, y creo que tenemos un deber moral de seguir, aunque nos parezca redundante, de seguir jugando este papel. Entonces voy a hacer una pequeña presentación en relación con la situación esta de nueva normalidad, que nos dará paso a la presentación de Fernando Maestre. Les voy a compartir, espero que funcione mi pantalla. Quería hacer un poco de puente entre la charla de los dos Fernandos, ¿no? De Fernando Valladares y de Fernando Maestre. Hemos comentado, ya se ha comentado largamente el tema de COVID, y nos están hablando ahora de esta situación que se denomina nueva normalidad. Incluso hace unos días el Boris Johnson en el Reino Unido anunciaba que iban a retornar a la normalidad en Navidad. El mismo ministerio, como ven en la imagen, o el gobierno español tiene una página dedicada a esta nueva normalidad. A mí me parece que desde la perspectiva científica esto es un engaño y que puede ser contraproducente. Es decir, cuando hablamos de una normalidad y de una nueva normalidad, vamos a imaginarnos que podemos graficar algún aspecto de nuestra vida, de nuestro bienestar y cómo evoluciona a lo largo del tiempo, y supone que existía una normalidad previa con altibajos, pero con una cierta estabilidad, que ha habido un factor de perturbación que la ha alterado esta normalidad y que la vamos a recuperar de alguna manera, y si puede ser un poquito por encima de la situación previa. Eso evidentemente induce al optimismo, pero está muy lejos de la situación real.
Es decir, cuando hablamos de normalidad, de situación previa, si simplemente observamos indicadores económicos de los más simples, como el Producto Interior Bruto, vemos que la normalidad depende mucho del continente o depende del país donde se esté mirando o del periodo, ¿no?, que se esté evaluando. Es decir, ¿dónde está la normalidad ahí cuando venimos de una crisis financiera que ha tenido un impacto brutal sobre nuestra economía y sobre nuestra sociedad, ¿no? Y por otra parte, esas oscilaciones en estos simples indicadores económicos o monetarios, vemos que nuestro crecimiento ha estado hecho en base al deterioro de nuestro hábitat en el sentido más amplio. Quiero retener aquí el titular de The Guardian porque es muy llamativo y creo que responde a la realidad que el mundo falla, no responde, no cumple ni uno de los objetivos que se había planteado para parar la destrucción de la naturaleza. Esto ha sido publicado hace un par de días con la aparición del Global Biodiversity Outlook, el quinto. Estos objetivos de biodiversidad recogidos en las metas de Aichi son cruciales para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y simplemente quiero que se fijen en estas señales de exclamación. Todos estos son los fallos en la consecución de los objetivos en biodiversidad que van a tener un impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si la década de 11-20 era la década de biodiversidad, vale la pena recordar que la década 21-30 es la década internacional de Naciones Unidas para la Restauración Ecológica. La de biodiversidad ha fallado estrepitosamente. Entonces, o bien tomamos medidas integradas, es decir, estamos describiendo este periodo, ¿no?, o bien tomamos medidas integradas no solo para conservar y restaurar la diversidad, sino para muchos otros aspectos de nuestra economía, de nuestra sociedad, o nos vamos al garete. No solo en términos de biodiversidad, también de otros factores. Esto también es una gráfica. Por desgracia, esto pueden ser gráficas de hace 10 años, pero son absolutamente vigentes. Solo hay que irlas renovando con los nuevos estudios que insisten sobre lo mismo. Fíjense, estas son las fronteras. En verde están las fronteras que no deberíamos haber pasado, según este investigador Johan Rockström. Como ven, el cambio climático es una de las fronteras que hemos pasado con creces, pero digamos que no es la peor. En términos de extinción de especies, que comentaba antes, tenemos una tasa que es insostenible, y en otros menos conocidos, como puede ser en el ciclo del fósforo o del nitrógeno también. Es decir, estamos actualmente duplicando la entrada de nitrógeno en toda la biosfera, lo cual tiene unas consecuencias básicamente desconocidas, de una magnitud brutal. Es decir, que estamos hablando de un contexto general. Nuestra perspectiva de nuestra interacción con la naturaleza era algo parecido a esto, es decir, nuestro bienestar, aquí representado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representaba un cierto deterioro de los recursos naturales y de nuestra casa, pero ese deterioro, digamos que era unidireccional, no tenía una incidencia sobre nuestro bienestar, había como unos cortafuegos, ¿no?, para que eso tuviera una incidencia. Actualmente sabemos perfectamente que esto no es así, que nuestro bienestar depende del estado de estos servicios ecosistémicos y de la biodiversidad, y que además están relacionados de forma compleja. Naturaleza y sociedad se relacionan íntimamente. Es decir, que o solucionamos estos problemas ambientales o nuestra calidad de vida se va a ir deteriorando. El COVID, y vuelvo al tema de la nueva normalidad, no es una excepción. No es una excepción en el tiempo. Es decir, tenemos y vamos a tener pandemias como estas en el futuro. Cada vez son más frecuentes y la mayoría de estas enfermedades infecciosas provienen de zoonosis, provienen de animales, especialmente de fauna salvaje. Es decir, o gestionamos esto o vamos a tenerlo con frecuencia. Estos pueden ser datos de hace 10 o 20 años, ¿eh? No es nada nuevo en epidemiología. Y como comentó Fernando Valladares, hay una base ambiental en eso. Es decir, el COVID no es un fenómeno, no es una plaga del apocalipsis que nos ha caído de la nada, es el resultado de una mala gestión, de nuevo, de la naturaleza. Entonces, para solucionar esto,
esto simplemente es un mapa de hace 10 años, hay de hace unos cuantos años, de antes de la pandemia, si se fijan, es un mapa de la probabilidad de que pudieran ocurrir eventos como el que estamos asistiendo. Y esto es el modelo que se ha utilizado, donde se destacan las diferentes variables. En rosa están las variables relacionadas con la actividad humana, es decir, la urbanización, los cambios en el uso de la tierra, etcétera, están contribuyendo a la aparición cada vez más frecuente de posibles o de potenciales pandemias. Entonces, para solucionar eso, necesitamos conocimiento. Y entroncando con lo que nos va a hablar Fernando en unos instantes, en el semiárido y en las zonas, en los drylands, las tierras secas, y en concreto en nuestra zona mediterránea, tenemos todas las evidencias de que esto está ocurriendo. Es decir, todo esto que ven en la imagen, el impacto de la sequía con mortalidad masiva de pinares en la Vega Baja, las elevadas temperaturas una vez más este año, los problemas en la costa con esta piscifactoría navegando, con la destrucción que ha supuesto de piscifactorías, las inundaciones de hace un año, contaminación, incendios, etcétera. Todo esto proviene de los medios de comunicación de hace semanas o meses y esto lo tenemos aquí cerca. Pues ya no sé qué más alertas necesitamos para reaccionar de una manera decidida. Es decir, cuando uno ve la ley climática de Consellería, ya no digamos las medidas de lucha, de emergencia climática de los ayuntamientos, da un poco de vergüenza ajena por la timidez de esas medidas, ¿no? Entonces, para luchar contra eso necesitamos ciencia. Y creo que no ha fallado en eso. Es decir, los científicos, entre ellos Fernando, están contribuyendo a que conozcamos cada vez más cómo funcionan estos sistemas socioecológicos y que tengamos las herramientas para solucionar esos problemas. Como decía, para mí es un enorme placer presentar a Fernando. He tomado una frase de Richard Feynman, un autor que considero de lectura obligada para todos los docentes universitarios, en el que se destaca algunas de las características que debe tener un investigador y que cumple con creces Fernando. Esta apertura de miras, el entusiasmo en lo que hace, ese interés en la exploración y los valores éticos. Yo creo que en Fernando se conjugan un potencial genético indudable, es decir, es una persona con unas capacidades fuera de lo normal, pero además una capacidad de esfuerzo y de trabajo enorme y una ética profesional envidiable. También un nivel de curiosidad suficiente para generar esa misión y ese trabajo y no excesivo para la dispersión. Es decir, es Fernando, como otras personas sabias que he tenido ocasión de conocer, un aspecto que les diferencia es que saben identificar claramente lo que es importante y concentrarse en eso. Fernando es un resultado, creo que es importante decirlo, del sistema educativo y del sistema científico español, pese a todo. Seguramente no es un representante medio por las capacidades que comentaba anteriormente, pero sí que se ha formado en esta universidad. Y creo que esto es muy importante porque al menos la universidad y nuestros sistemas educativo y científico no han frenado esa carrera. Creo que eso es crucial. Fernando lo había comentado alguna vez como alumno, esa capacidad que tienen estos buenos estudiantes de aprovechar lo mejor de cualquier profesor y evitar que los malos profesores se interpongan en sus carreras, ¿no? También una muestra de su inteligencia, en este caso de su inteligencia emocional, es que Fernando se ha mantenido siempre vinculado a esta tierra. Desde que empezó sus estudios, como ven en estas imágenes, con colegas durante la tesis doctoral y poco después, se ha mantenido vinculado al estudio de espartales y de pinares, de semiáridos. Como decía un colega, Regino Zamora, de la Universidad de Granada, cuando se descubrió una especie endémica en unos matorrales semiáridos, el titular de la prensa al día siguiente se descubre biodiversidad en medio del matojo, ¿no? Es decir, tenemos un cierto desprecio hacia esos sistemas que con el trabajo de Fernando deberíamos ir superando.
Fernando ha estado vinculado a esta universidad incluso durante los periodos de estancia en Estados Unidos, en Madrid, etcétera. Y posteriormente, y gracias a este programa de recuperación de talento, importantísimo, debemos utilizar este tipo de programas y hacerlos mucho más ambiciosos porque está demostrado que son capaces de hacer avanzar la ciencia local y globalmente. Gracias a este programa y a la inquietud de la vicerrectora y del rector, se ha incorporado de nuevo a esta universidad y yo creo que eso es algo por lo que nos debemos felicitar. A partir del estudio de estos espartales, Fernando, como ha comentado anteriormente Manolo, es una figura de renombre internacional en la ecología y en la ecología global. Y es a partir de esta temática que nos va a hablar en su charla sobre los sistemas semiáridos, las amenazas y las posibles soluciones a esos problemas. Pues, nada más que añadir. Muchísimas gracias por la atención y por estar ahí, por abrir sus hogares, además de sus mentes. Y Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, pues vamos a empezar. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer de corazón las palabras que se han dicho anteriormente, tanto Jorge como nuestro querido rector, como Jordi. Para mí es un verdadero honor el tener la oportunidad de inaugurar el curso académico en la sede y en el aula de Ciencia y Tecnología y, por supuesto, agradecimiento que hago extensivo a Salvador, a Ana y a Jorge como responsables de la sede y de este aula por la deferencia que han tenido con un servidor de invitarme a dar esta conferencia. También quiero decir que, bueno, que lo ha comentado antes Manolo, si me permite, que te tuté, nuestro rector, que yo volví el año pasado gracias a este programa de la Generalitat Valenciana y para mí la verdad es que ha sido un paso muy importante en mi carrera, algo que estaba muy deseado, tanto a nivel personal como profesional. Mucha gente me dice que por qué me iba, ¿no?, de la Universidad de Juan Carlos, donde era catedrático. Bueno, soy catedrático todavía, estoy en excedencia, con un grupo de investigación puntero, muy activo, a pleno rendimiento. Pero bueno, como ha comentado Jordi, yo siempre he estado vinculado a mi tierra. Yo soy un hijo no solo de nuestro sistema universitario y científico, sino sobre todo yo soy un sajeño, enamorado de mi tierra, y tener la oportunidad de volver a la Universidad de Alicante para continuar con mi carrera investigadora y sobre todo para contribuir tanto al desarrollo de la universidad o de la investigación de la universidad como a visibilizar las tierras secas de las que vamos a hablar hoy, su importancia a nivel global desde un sitio como Alicante, ¿no? Pues para mí es una gran satisfacción, es un gran reto también, y quiero antes de empezar también agradecer a Amparo Navarro, a Manolo también, al equipo rectoral, al rector y al vicerrector de investigación, representado por Amparo, su interés genuino y todos los esfuerzos que han hecho para que yo pueda venir, porque no ha sido un movimiento sencillo, ¿no?, en nuestro sistema moverse normal. Pues bueno, no quiero tampoco enrollarme más y bueno, voy a intentar no extenderme demasiado para evitar que se alargue ya el acto, que se está alargando más de la cuenta. Entonces, hoy me gustaría hablar, preparar una charla que he intentado que sea lo menos técnica posible, voy a intentar hacerla lo más accesible posible, de por qué me gustaría hablar no tanto de mi investigación o de la investigación que hacemos en mi grupo, de dar alguna pincelada, sino preparar una charla más genérica para intentar convenceros de por qué es fundamental el que conozcamos, cuidemos y a las tierras secas, a las zonas áridas, como paso fundamental para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y me gustaría empezar presentando, aunque para los que somos de Alicante no es necesaria mucha presentación, porque todos conocemos cómo son o qué es vivir cómo es estar en una zona árida, tierras secas. A mí, yo personalmente, me gusta más utilizar zonas áridas como término para referirme al inglés drylands, que la traducción es tierras secas. A mí personalmente no me gusta porque sobre todo en castellano el término seco es un poco despectivo en muchos aspectos. Es algo que a mí personalmente no me gusta, si bien es cierto que quizás es más correcto porque las tierras secas o zonas áridas incluyen aquellas zonas que tienen un clima árido, semiárido, seco subhúmedo o hiperárido, que técnicamente se describen como aquellas zonas
en las que la diferencia entre la precipitación, la cantidad de agua que llueve, y la evapotranspiración, la cantidad de agua que se pierde por la demanda evapotranspirativa, esa diferencia o esa división entre lo que llueve y lo que demanda la atmósfera está por debajo de 0,65. Para que nos entendamos todos, y los que somos de aquí de Alicante lo conocemos, lo sabemos bien, pues son sitios en los que llueve poco, hace mucho calor y son sitios con un gran déficit hídrico. Técnicamente hablaríamos de zonas con al menos un 55% de déficit, en el sentido de que lo que demanda la atmósfera es un 55% más de lo que llueve, de ahí para arriba, por así decirlo. A nivel global, estas zonas son muy importantes porque ocupan, aquí las cifras bailan un poco según los estudios, las últimas cifras, los últimos estudios apuntan a que ocupan entre un 40 y un 45% de la superficie global y también albergan a casi el 40%. Aquí también las cifras oscilan entre 38, 41, 42, pero bueno, son el lugar donde se desarrolla la vida, se desarrolla nuestra vida, la vida de más de 2 billones de personas en todo el planeta. Son zonas realmente importantes. Desde el punto de vista ecológico, como las conocemos bien, o por lo menos tenemos una idea, ¿no? De eso, el paisaje que tenemos aquí alrededor de Alicante es un buen ejemplo de cómo son los ecosistemas semiáridos, son sitios en los que llueve poco, y por consiguiente no se puede mantener una cubierta vegetal continua. Entonces vamos a tener vegetación dispersa, manchas de vegetación discretas en una matriz, por así decirlo, de suelo desnudo, que luego veremos más adelante que no lo está. Y esta fisionomía de la vegetación se reproduce por todo el planeta, en la zona fría de todo el planeta. Bien sea en Túnez, como en esta foto de aquí, o en Perú, a más de 4.000 metros de altura, en Almería, aquí en el sudeste ibérico, o en una típica sabana africana. Jordi lo mencionó anteriormente en la presentación. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de gestionar las zonas áridas es precisamente la percepción que tenemos de ellas. Generalmente consideramos que son zonas como el color que predomina no es el verde, sino el marrón, porque tenemos poca vegetación y la vegetación no es muy frondosa debido a la ausencia de agua. Generalmente son sitios que son muy poco valorados por nosotros, incluso los que vivimos en estos ecosistemas. Pero nada más lejos de la realidad. Son sitios que mucha gente, como decía Jordi, se sorprende, ¿no?, de que mantengan biodiversidad. No solo mantiene una biodiversidad, sino que es una biodiversidad única y muy importante. Por ejemplo, a nivel global, pues tampoco quiero dar muchas cifras, pero las zonas áridas albergan un buen número de las zonas, por ejemplo, de endemismo vegetal, zonas con especies de plantas que solo encontramos allí, zonas importantes para el desarrollo y migración de las aves, por ejemplo, ecorregiones, que son como es una clasificación de los distintos tipos de ecosistemas que tenemos en el planeta, una buena representación de ellas las encontramos en las zonas áridas, y también son lugares en los cuales se desarrolla la vida de organismos icónicos, ¿no? Por ejemplo, pues la sabana africana tenemos animales como los leones, los elefantes, la jirafa, la cebra, los ñus, búfalos, etcétera, que nos evocan muchos sentimientos y que son una fuente también fundamental para la economía de los países en los que viven estos animales. Y como puedo mencionar aquí en esta tabla, como mencioné anteriormente, pues que, por ejemplo, las zonas áridas albergan casi la mitad de las zonas de endemismo de aves y casi el 20% de todos los centros de diversidad de plantas en el mundo, ¿no? Son zonas que desde el punto de vista ecológico tienen una gran importancia y que tienen una biodiversidad que tenemos que apreciar y que tenemos que conservar. Las zonas áridas son importantes también para nosotros por muchos otros motivos. Una parte son el origen de aproximadamente el 30% de las plantas que cultivamos, y algunas de las más importantes, como muchos cereales, pues tienen su origen en zonas áridas. También son fundamentales para el ciclo del carbono, ya que comprenden aproximadamente el 36% del stock de toda la cantidad de carbono que se almacena en el planeta, y esto es algo fundamental para la regulación del clima, para el cambio climático. También comprenden más del 40% de todas las zonas de cultivo del mundo, y aproximadamente la mitad de todo el ganado que encontramos en el planeta, del cual nos alimentamos, también está en zonas áridas. Así que son zonas fundamentales para nosotros. Pese a lo que mucha gente piensa, obviamente son zonas poco productivas porque llueve poco, pero en determinados continentes
comprenden la mayor cantidad de superficie agraria, ¿no? Por ejemplo, en África casi 60% o, por ejemplo, en Australia y Oceanía casi 75%. O sea que son zonas fundamentales tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista socioeconómico, ¿eh? Y además también lo van a ser mucho más en el futuro debido a la demografía que presentan las poblaciones humanas que habitan en las zonas áridas, sobre todo en lugares como el África subsahariana, en los cuales la población presentan las tasas de crecimiento poblacional más altas del planeta. Por ejemplo, a día de hoy la población está dominada por Asia, ¿no? En Asia el 60% de la población global se encuentra en Asia, mientras que en África aproximadamente tenemos el 15%, pero si nos atenemos a las proyecciones para las próximas décadas, esto va a cambiar en el sentido de que el crecimiento demográfico, obviamente en lugares como Europa es ya muy bajo, en Asia se ha controlado muchísimo, de hecho se espera que Asia pierda población, al igual que Europa. Sin embargo, en África el crecimiento poblacional es altísimo. Por ejemplo, en muchos lugares de África el crecimiento poblacional es altísimo, y eso hace que la importancia de estas poblaciones en el conjunto global de la población de nuestro planeta vaya a aumentar sin duda alguna en las próximas décadas. También va a aumentar su extensión debido al cambio climático. Una de las consecuencias del cambio climático es que está aumentando, o se prevé que aumente mucho, porque ahora mismo este aumento, los últimos datos, es que, bueno, en los últimos años el aumento de aridez no se está produciendo como tal, pero todas las predicciones apuntan a que, debido al calentamiento global, que eso es incuestionable, aumenta la demanda evapotranspirativa de la atmósfera y va a aumentar el nivel de aridez. De hecho, a nivel global, las últimas estimas apuntan a que las zonas áridas van a aumentar aproximadamente un 10% de extensión a nivel global, sobre todo aquellas zonas de clima semiárido, como las que tenemos en Alicante, y en las zonas de clima seco subhúmedo. Nos vamos a encontrar con que zonas que no son áridas a día de hoy lo van a ser áridas para finales de siglo, y zonas que son áridas a día de hoy, como nuestra provincia, por ejemplo, Alicante, van a ser todavía más áridas para finales de siglo. Así que si las zonas áridas son importantes a día de hoy, lo van a ser mucho más para en las próximas décadas, para final de siglo. Y también me gustaría muy brevemente, porque bueno, podríamos tirarnos aquí toda la tarde, noche, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me gustaría introducirlos, como digo, muy brevemente. Creo que son de sobra conocidos por todos. Son unos objetivos definidos por Naciones Unidas y ratificados por, a día de hoy, 193 países que ya se han comprometido con la consecución de estos 17 objetivos, con la idea de alcanzar un desarrollo global y sostenible, un desarrollo en el cual se ponga fin a la pobreza, al hambre, podamos solucionar el cambio climático, tengamos un crecimiento justo, equitativo, en definitiva, nuestras sociedades puedan desarrollarse en armonía con el medio que nos rodea, y que a la vez pues, se puedan reducir desigualdades tanto de género como económicas como sociales, incrementar la educación, el acceso al agua, como digo, el acabar con el hambre, etcétera, etcétera. Y las zonas áridas son fundamentales para poder cumplir estos objetivos, y a continuación voy a intentar brevemente también presentar por qué lo son. También mencionar que estos objetivos están cobrando mucha importancia en países como el nuestro, donde cual están ocupando la mayor importancia a nivel político. De hecho, tenemos dentro un ministerio, ¿no?, dedicado dentro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿no? Estos objetivos, la idea original o inicial era que se pudieran cumplir para el año 2030. Vamos muy retrasados, pero bueno, se está manteniendo este target, este marco temporal, y en países como el nuestro pues no son solo de la máxima actualidad, sino de la máxima importancia política, porque giran a partir de ahora todas las políticas a nivel de Estado giran en torno a la consecución de estos objetivos a nivel de país y a nivel internacional. ¿Por qué es importante o son clave las zonas áridas para que los objetivos del milenio, antes se llaman objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible puedan cumplirse? Por cuestiones como el hecho de que el 90% de las zonas áridas viven en países en vías de desarrollo. De hecho,
a nivel global se estima que cerca de 1 billón de habitantes viven en la pobreza y dependen de los recursos naturales para poder sobrevivir. En países como el nuestro hay un desacople importante entre los recursos naturales, que son fundamentales, y nuestro desarrollo. Es decir, si hay una sequía, nosotros podemos comer, pero si tú vives en el África subsahariana, si tienes una sequía, no puedes comer. O sea, depender directamente de lo que proporciona la tierra para poder comer, para poder vivir, para poder desarrollarte. Y será imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible si las condiciones de vida de estas personas, que además las zonas áridas albergan a las personas más pobres, entre los pobres de nuestro planeta, suelen vivir en los países en vías de desarrollo que se encuentran bajo un clima árido. De hecho, si nos atenemos al índice de desarrollo humano, que es uno de los índices que se utiliza en Naciones Unidas para intentar cuantificar el nivel de desarrollo de las sociedades, de los países, teniendo en cuenta factores como la esperanza de vida, el acceso a la educación o la renta per cápita, el nivel de recursos, vemos cómo los países que tienen un clima que no está englobado dentro de las tierras secas presentan mayor desarrollo que los países que están situados bajo estos climas áridos. A continuación, me gustaría presentar, como podéis imaginar, los retos ambientales a los que nos enfrentamos. Los habitantes de las tierras secas son muchísimos. No voy a hacer un listado muy largo, sino que me gustaría enfatizar 4 retos fundamentales a los que nos enfrentamos, que además están conectados entre sí. Realmente, como esta pandemia nos demuestra, está todo relacionado. Yo no quiero hablar del COVID, ya habla Jordi, ya se ha hablado en la charla anterior, en la charla de la semana pasada y en charlas del ciclo COVID, ¿no? Pero una de las cosas que nos está poniendo de manifiesto esta pandemia es que está todo relacionado y los retos de los que voy a hablar a continuación están también relacionados entre sí, ¿no? No quería hablar de un único reto, porque también por la manera como las estudiamos generalmente los separamos, pero están, como veremos, conectados entre sí. Para mí, ya que yo soy ecólogo, yo me dedico, no estudio a las personas, aunque ahora cada vez más estamos incorporando en mi investigación, en la investigación de mi grupo, la dimensión humana, pero tradicionalmente yo me dedico a estudiar las plantas, los microorganismos, los ciclos biogeoquímicos en los suelos, cómo se mueven los flujos de materia y energía, pero para mí, a día de hoy, el principal problema que tenemos para conseguir que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, para salvaguardar la biodiversidad de las zonas áridas, es el nivel de desarrollo y pobreza que encontramos en buena parte de los países situados, de las poblaciones humanas situadas en zonas áridas. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un mapa global de este índice de desarrollo humano, mayor valor del índice, mayor nivel de desarrollo, medido con estos 3 parámetros clave, esperanza de vida, acceso a la educación y calidad de vida, por así decirlo, en términos de acceso a recursos, y nos encontramos con que aquellos países en los cuales este índice es menor, generalmente suelen ser aquellos países ubicados en zonas de clima árido, las tierras secas. Si nos atenemos a otros indicadores de desarrollo, encontramos en el panorama, por ejemplo, si nos vamos a índices de hambruna, vamos a encontrar que la hambruna sobre todo se encuentra en países de clima árido, y es particularmente evidente en el continente africano, como todos sabemos, y si no, vemos otros índices como acceso a educación, mortalidad infantil, etcétera, vamos a encontrar siempre el mismo patrón. Y, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, para mí uno paradigmático, de por qué también nosotros, sobre todo aquí en Europa, tenemos que preocuparnos por lo que ocurre en estos lugares. Mucha gente piensa, bueno, esto es un problema de sitios muy remotos, que como que a mí no me afecta, y más allá de nuestra conciencia global, nos afecta directamente. Y ahora, con este ejemplo, me gustaría poner de manifiesto el porqué. Y tenemos esto, voy a mostrar algunos datos de un estudio reciente publicado, de un comentario publicado en Nature el año pasado sobre el Sahel, ¿no? Que los autores describen la problemática del Sahel como una bomba de relojería. De hecho, en el Sahel lo que tenemos es la tormenta perfecta, ¿no? de los problemas en los que se enfrentan las zonas áridas de los países en vías de desarrollo en las zonas áridas. El Sahel es esta zona que tenemos entre el desierto del Sáhara y las zonas tropicales en África, que engloba, los bordes no son muy precisos, pero engloba sobre todo pues países como Mauritania, Mali, Níger, norte de Nigeria, Chad, países en vías de desarrollo, con una renta muy baja y los cuales presentan numerosos retos.
Por una parte tenemos el cambio climático, que en estos países se va a sentir con muchísima fuerza. Por ejemplo, aquí vemos el aumento de temperatura. Estamos viendo que la última década está aumentando muchísimo y los modelos predicen que de las próximas décadas va a aumentar todavía mucho más. De hecho, se espera que aumente hasta 6 grados para el final de siglo si no ponemos coto a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es un aumento brutal, si me permiten la expresión, en sitios que ya de por sí son muy áridos, que tienen unas temperaturas muy elevadas. A eso se une con una disminución progresiva en las últimas décadas de la productividad agrícola, lo cual es fundamental para el desarrollo de los habitantes de estos lugares, en los cuales, pues debido a una gestión inadecuada del territorio, la pérdida de fertilidad del suelo, la falta de acceso a tecnología, a riego, a mejores semillas, a fertilizantes, pues está haciendo que las cosechas vayan disminuyendo. Y luego tenemos el reto demográfico. Por ejemplo, aquí se muestra el aumento de población en Níger, y vemos que sigue una curva exponencial y que en las próximas décadas se prevé que este país triplique, más que triplique su población para 2050, lo cual es una barbaridad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tormenta perfecta, a un cambio climático con todas las consecuencias negativas que trae, disminución de la capacidad agrícola y aumento de la población. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, en este mapa vemos los principales flujos migratorios a nivel global. Nos encontramos que estos son datos de 2005. Los datos a día de hoy varían bastante, porque aumenta muchísimo el flujo migratorio procedente del África subsahariana. A día de hoy, el África subsahariana es la principal fuente emisora de inmigrantes, a personas que migran a Europa. Y obviamente emigran porque no pueden vivir en sus países de origen. Nadie, a nosotros que somos de Alicante nos gusta mucho Alicante y si nos tenemos que ir es porque aquí no podemos vivir por el motivo que sea. No tenemos trabajo o sobre todo, ¿no? A día de hoy, el África subsahariana es la principal fuente emisora de inmigrantes a Europa, sobre todo Europa del Sur. Nos podemos imaginar la presión migratoria que vamos a sufrir en 30, 40, 50 años debido a la combinación del cambio climático, el aumento poblacional y la pérdida de fertilidad de capacidad agrícola de estos países. Es por ello que un aspecto fundamental para salvaguardar las tierras secas, la biodiversidad, su funcionalidad, el medio ambiente, es que las personas puedan desarrollarse y vivir, mejorar sus condiciones de vida. Como un colega una vez, experto en la biodiversidad de Madagascar, me dijo: no hay futuro para la biodiversidad de Madagascar si no hay futuro para la gente de Madagascar. Pues esto para mí es una frase que me gusta mucho y que se hace extensiva para mí a todo el planeta, a todos los países en vías de desarrollo. Otro problema fundamental es el de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Vivimos en zonas con poca agua, con un clima que no, como ya he mencionado, que no se caracteriza por permitir que tengamos una reserva de agua abundante, y las personas, los habitantes de las zonas áridas tradicionalmente nos hemos adaptado al mismo. Por ejemplo, aquí una foto de mi pueblo en la que se muestra un cultivo de almendros, ¿no? Aquí en Alicante los cultivos tradicionales han sido cultivos de secano, que no era necesario regar para que dieran fruto. El almendro, la vid, el olivo. Esta foto también es de Sella, de las montañas de Alicante, en los cuales podemos ver a terrazas agrícolas ya abandonadas a día de hoy, que están siendo recolonizadas por la vegetación natural, estas terrazas, la gente no se iba a una montaña a aterrazarla por gusto, ¿no? Sino para poder conservar el suelo, para conservar el agua y poder cultivar, obtener mayores rendimientos agrícolas. Estas técnicas de aprovechamiento de agua se han utilizado también desde tiempos inmemoriales en el África subsahariana, y también otro aspecto del estilo de vida de numerosas poblaciones de zonas áridas ha sido, por ejemplo, el nomadismo, ¿no? El tener población que se mueve, como ocurre todavía en poblaciones fundamentalmente pastoriles, que se dedican al pastoreo, a la ganadería, en numerosas zonas de Asia, por ejemplo, como en Mongolia o en muchas zonas de África. Todo esto empezó a cambiar muchísimo a partir de los años 50, con el acceso a tecnología, con el acceso a combustible, a fuentes de energía más baratas, y el acceso a las aguas subterráneas. Eso ha hecho que el consumo de agua se dispare. Aquí podemos ver, por ejemplo, el consumo de agua desde el año 1900 hasta 2010, como en los países de la OECD está estabilizado, pero como en el resto del mundo está aumentando de forma exponencial, tanto en los denominados BRICS como en el resto del mundo. Y esto, aquí podemos ver, por ejemplo, el agua que se está sacando a día de hoy para agricultura, y de hecho llama la atención cómo en algunos de los sitios donde más agua se usa para agricultura no son los sitios donde más llueve.
podemos ver, por ejemplo, España es un claro ejemplo, el norte de África, Australia, Sudáfrica, Argentina, buena parte de China, buena parte de India, partes también del sudeste asiático. Son sitios que son como los graneros del planeta o algunos de los principales graneros del planeta que se están alimentando sobre todo por el uso del agua subterránea. Este consumo desmedido o sin control que saben que estamos realizando en las últimas décadas, lo que está haciendo es provocando que en numerosos de estos lugares estén presentando un estrés hídrico muy importante. Por ejemplo, en este mapa se muestra a nivel global el estrés hídrico cuantificado con distintos parámetros. Uno de ellos fundamental es la presión sobre los acuíferos, y en rojo son las zonas con un estrés muy elevado, y podemos ver como muchas de ellas, buena parte se encuentran en zonas de clima árido, ¿no? En nuestro país, de nuevo, el sudeste de la península ocupa un lugar entre ellos. Esto está derivando el que estemos empezando a esquilmar, ya no solo que sea difícil o cada vez más difícil extraer agua subterránea, sino que directamente estamos esquilmando acuíferos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, me gustaría mostrar únicamente mostrar un ejemplo, ¿no?, muy emblemático en Arabia Saudí, algo que parece de locos, ¿no? Que es que en Arabia Saudí, desde los años 80, se planteó ser autosuficiente para producir leche, ¿no? El desierto, ¿no? En medio del desierto, la zona más árida, una de las zonas más áridas del planeta, no parece el mejor lugar para criar vacas. Pues lo han hecho. Desde los años 80 se pusieron, gracias al acceso a acuíferos inmensos, el acuífero arábico, que engloba Arabia Saudí y algunos de los países aledaños, utilizando la tecnología, utilizando ese agua fósil, porque es un agua que no se repone. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver las tasas de utilización de acuíferos en países como Israel, Jordán, Arabia Saudí y otros países del entorno. Podemos ver como la tasa de uso, con esta barra más oscura, respecto a la tasa de relleno, la cantidad de agua que se regenera en el acuífero de manera natural, es de muchos órdenes de magnitud superior. O sea, claramente estamos haciendo un uso insostenible de estos acuíferos, lo estamos esquilmando. Aquí, por ejemplo, podemos ver la evolución desde los años 60 hasta la actualidad de la producción de trigo en Arabia Saudí, que pasó de no producir nada a ser uno de los principales productores del mundo, llegó a ser el quinto productor del mundo y a exportar trigo. Esto es la producción de leche. Vemos cómo ha ido aumentando de manera exponencial y cómo el sistema está colapsando, como lo demuestra el hecho de que la producción esté cayendo y está aumentando muchísimo la importación. Obviamente, esto en el desierto se mantiene únicamente utilizando cantidades ingentes de agua. De hecho, mantener una vaca cuesta entre 75 y 100 litros al día únicamente para generar condiciones para que la vaca pueda vivir, a lo que hay que sumar el consumo de agua propiamente dicho de los cultivos. De hecho, esto está derivando, aquí voy a mostrar un vídeo para ejemplificarlo, un vídeo hecho por Emilio Guirado, es investigador de mi grupo de investigación, en el cual podemos apreciar cómo se ha esquilmado desde los años 80 un acuífero. Esto es en Arabia Saudí, en una zona de borde entre dos acuíferos. Podemos ver todas estas manchas negras, son zonas irrigadas, y vemos cómo conforme se va gastando el acuífero, se van moviendo estas manchas a otro acuífero. Y este es un ejemplo paradigmático de uso irracional de los recursos, porque conforme podemos cultivar únicamente hasta que tengamos agua en el acuífero. Y a esta tasa de explotación, a este ritmo de explotación, el acuífero se agota en muy pocas décadas. Perdón. Otro problema relacionado, que además es específico de las zonas áridas, es el de la desertificación, que formalmente se define como la degradación de la tierra en las tierras secas, debido a varios factores, incluyendo las variaciones climáticas y las actividades humanas. Y básicamente la desertificación tiene su origen en el desacople entre el sistema natural y el económico. Es decir, en cuanto, como hemos visto en el ejemplo que acabo de mostrar, la tasa de consumo de recursos excede a la de su regeneración de manera natural. Este es un problema muy importante a nivel global que se viene reconociendo desde hace muchas décadas. De hecho, existe una convención específica para la lucha contra la desertificación de Naciones Unidas que han ratificado 195 países. Existen tres grandes convenciones de Naciones Unidas de Medio Ambiente, la de biodiversidad, la de cambio climático y la de desertificación. La desertificación es la menos conocida como la hermana pobre o la hermana pequeña de las convenciones, pero denota la importancia de este problema. Ya me gustaría incidir, bueno, las cifras que se dan bailan mucho porque es muy complejo cuantificar, ¿no?, si una zona se está desertificando, dónde ponemos el límite, y las cifras bailan mucho, pero bueno, se estima, de hecho estimas oficiales hablan pues de cifras como que más del 50% de la tierra utilizada en la agricultura se ve afectada por la degradación del suelo,
se pierden 12 millones de hectáreas cada año o que casi 3/4 de las personas pobres se ven directamente afectadas por la degradación de la tierra. La degradación de la tierra implica cuestiones como la pérdida de fertilidad, la pérdida de nutrientes que mantiene la vegetación, la erosión, es decir, directamente que el suelo se pierde, la excesiva salinización y todo aquello que impide que un suelo, un ecosistema, que la tierra proporcione todos los bienes y servicios que nos presta y que albergue la biodiversidad, la vida que puede albergar. Muchas veces, de hecho, esto no es un problema ajeno a nuestra realidad. En España, de hecho, los estudios más recientes o los estudios más centrados en el problema de la desertificación en España es un trabajo hecho por Jaime Martínez Valderrama, también investigador de mi grupo, es uno de los principales expertos de desertificación a nivel español y europeo y es una inmensa fortuna que trabaje con nosotros. Por ejemplo, un trabajo liderado por Jaime, se ha estimado que en España se ha degradado el 20% del territorio, sobre todo debido a actividades históricas en el pasado, ¿no? Como grandes deforestaciones, por ejemplo, asociadas a la época de la Armada Invencible o, por ejemplo, a periodos en los que hubo explotaciones mineras, por ejemplo, como en algunas sierras, en Almería, en Murcia, y actualmente se está degradando el 1% de manera activa. Y esa degradación viene sobre todo debido a las actividades agrícolas, por ejemplo, a la erosión en campos que se laborean, por ejemplo, de olivos, que se dejan desnudos y que son muy sensibles a las correntías superficiales, algo que aquí en Alicante conocemos muy bien, ¿no? Cuando tenemos una gota fría, las imágenes que vemos de todas las ramblas, de todos los ríos que se desbordan, el agua no está clara, está marrón, ¿no? Marrón de todo el sedimento, todo el suelo que transporta, que acaba yéndose al mar, ¿no? Que si los suelos estuviesen más protegidos, no se perdería tanto sedimento. Cuando hablamos de desertificación, muchas veces también tenemos ideas preconcebidas que son erróneas o, desde mi punto de vista, poco adecuadas, ¿no? Cuando hablamos de desertificación, la imagen inicial siempre que nos viene, o si buscas en Google desertificación, te vienen o bien dunas que están engullendo un pueblo, como que el desierto que avanza, ¿no? O bien el suelo afectado por sequías craqueado, ¿no? Esta imagen típica. Sin embargo, a día de hoy, uno de los principales motores, agentes de desertificación en nuestro país es el uso agrícola, ¿no? Y aquí muestro un ejemplo también, un trabajo reciente liderado por Jaime, que hemos publicado en nuestro grupo, que es dedicado al olivo superintensivo. Yo desconocía esta práctica agrícola, pero bueno, el olivo tradicionalmente es un cultivo de secano. En las últimas décadas se estaba poniendo en regadío, porque claro, si una planta, aunque sea de secano, tú la riegas, pues obviamente produce más, pero en los últimos años se está introduciendo una técnica de cultivo que se llama superintensivo, que es plantar olivos como si fuesen vides, o sea, plantarlos con una densidad altísima. Por ejemplo, pasamos de 65-100 árboles por hectárea a 1.500, más de 1.500 árboles por hectárea, en terrenos que se roturan. Por ejemplo, aquí podemos ver como una zona de Almería, como en 15 años, zonas que se habían reforestado, posiblemente con dinero de la PAC, con dinero de la Política Agraria Común, y que estaban sometidas a vegetación natural y a cultivos de olivo intensivo, pues directamente se han aplanado y se han transformado en superintensivo, cultivos muy mecanizados, toda la oliva se recoge con maquinaria y cultivos que obviamente son muy productivos, se riegan, se fertilizan, es un cultivo altamente mecanizado. Entonces, por ejemplo, estamos viendo como en muchos sitios de Almería está creciendo también de manera exponencial el cultivo de olivo de esta manera, y una de las consecuencias es que, por ejemplo, el único oasis continental que tenemos en Europa en la zona es un afluente de los Molinos, se está secando. Aquí, por ejemplo, vemos el flujo tradicional que se ha mantenido relativamente estable y en los últimos años se ha disminuido drásticamente y se va a secar. Se va a secar debido a la extracción de agua para el desarrollo de este cultivo superintensivo que está creciendo de manera exponencial. Como bien dice Jaime, en una frase que me gusta mucho suya, cuando hablamos de desertificación, no se trata de parar desiertos que nos van a engullir, sino se trata de no seguir exprimiendo los ecosistemas, que al final son la base de nuestra economía, seguridad hídrica y alimentaria, hasta inutilizarlos por completo, porque ¿qué va a pasar cuando exprimimos el agua de los acuíferos? Que toda actividad económica y social que se mantiene en torno a esta actividad, a este agua va a desaparecer. Luego, otro problema fundamental es el del cambio climático, que bueno, esto es un problema global y que afecta, como ya he dicho, particularmente a las zonas áridas, en el sentido de que va a aumentar, el nivel de aridez está aumentando debido al aumento de temperatura. Obviamente, aquí las consecuencias van a depender de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero que consideremos. No voy a entrar en más detalles, pero como mencionaba anteriormente,
muchas zonas semiáridas van a pasar a ser áridas, incluso muchas zonas áridas van a pasar a ser hiperáridas, o sea, como desiertos puros o desiertos como el Sáhara, el Gobi, etcétera. O sea, que realmente es algo por lo que nos tenemos que preocupar muy mucho. El cambio climático tiene muchas aristas, tiene infinidad de efectos. Yo no voy a entrar en muchos detalles, únicamente me gustaría destacar, por ejemplo, que de nuevo las zonas áridas van a verse muy perjudicadas a nivel global. Por ejemplo, estos son mapas de estimas de cómo va a caer la producción agraria debido al cambio climático, en verdes en sitios en los que se van a ver beneficiados y en rojos sitios en los que se van a ver perjudicados. Y como podemos ver, buena parte de los sitios que se van a ver más perjudicados son las zonas áridas. Desde el punto de vista de los ecosistemas, las zonas áridas, el cambio climático va a tener consecuencias también muy importantes. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos estudiado en los últimos años con mucho detalle es cómo el aumento de aridez está afectando a los distintos componentes del ecosistema. Aquí, un trabajo que engloba muy bien esta línea de investigación es un trabajo hemos publicado este mismo año, en el cual compilamos más de 50.000 observaciones de una veintena de variables que describen la estructura y funcionamiento del ecosistema. Es decir, cómo son y cómo funcionan, cómo intercambian materia y energía los ecosistemas áridos de todo el mundo. Estudiamos cosas como la productividad, el crecimiento de la vegetación, estudiamos cosas como la fertilidad del suelo, sus características, las características físicas del suelo, los microorganismos del suelo, y lo que hicimos para intentar comprender cómo el cambio climático puede afectar a estos ecosistemas es estudiar cómo cambian estos atributos del ecosistema conforme aumenta la aridez de manera natural en las zonas áridas de todo el planeta. Y lo que nos encontramos es que conforme aumenta la aridez, los cambios no son lineales, sino que hay determinados umbrales, determinados niveles de aridez que una vez que los cruzamos ocurren cambios bruscos, cambios drásticos. Y encontramos tres umbrales principales a valores de aridez de aproximadamente 0,5, a valores de aridez de 0,7 y de 0,8. Y esto es muy interesante porque es la primera vez a nivel global que se describía esto utilizando datos empíricos, ¿no? Y sobre todo que describimos más de un umbral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si estamos dentro de las zonas áridas, esto lo intentamos explicar con este gráfico de manera visual. En las zonas menos áridas, pues llueve bastante, entre comillas, dentro de las zonas áridas, se mantiene cierta vegetación, la vegetación realiza fotosíntesis, gracias a eso pues se incorpora carbono al suelo, se incorporan nutrientes cuando se descompone la hojarasca, es un ecosistema funcional. Conforme aumenta la vegetación, la aridez, llega un momento que cambia brusco, que hay una disminución brusca de la capacidad de las plantas de hacer fotosíntesis, disminuye su productividad, su capacidad de incorporar carbono, sin que cambien otros aspectos, por ejemplo, como la cantidad total de vegetación. Y esto empieza a desembocar cambios en cascada, que van a hacer que al final, cuando cruzamos este umbral de 0,8, no estemos en la antesala del desierto. Obviamente, no podemos asumir con este estudio que los cambios que vemos en el espacio a día de hoy es cómo van a cambiar las cosas en el futuro, pero si tenemos en cuenta de que más del 20% de la superficie de nuestro planeta va a cruzar uno o más de uno de estos umbrales, pues podemos, con trabajos como este, poner el foco en aquellos lugares para intentar anticiparnos o mitigar estos efectos. Ya para la parte final, que voy a intentar no explayarme demasiado, ya se está haciendo muy tarde, claro, todos estos retos pues muchas veces nos abruman, ¿no? Decir, bueno, es que parece que se acaba el mundo, ¿no? Con lo que se nos viene encima. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Sí, claramente podemos hacer algo, pese a que las perspectivas no son muy optimistas, pero podemos hacer muchas cosas para afrontar estos retos y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Un aspecto fundamental es invertir en el desarrollo de las personas. Obviamente, tenemos que ayudar, invertir en los países en vías de desarrollo para que puedan desarrollarse, porque solo así se va a poder salvaguardar el planeta tal como lo conocemos hoy en día, o intentar salvaguardarlo. Y un aspecto fundamental, obviamente este tema tiene muchísimas aristas, yo no soy un experto en desarrollo, hay muchos compañeros aquí en la Universidad de Alicante, muchos colegas que son voces mucho más autorizadas que yo para poder hablar de esos temas, pero a mí en este trabajo de Nature se daban 4 recomendaciones claras fundamentales para la zona de Sahel, pero que yo creo que son extensivas a buena parte de las zonas áridas, que es, en primer lugar, invertir en la educación, sobre todo de las niñas, y reconsiderar las leyes y costumbres de matrimonio. Hay numerosos estudios que demuestran que las niñas que reciben educación
por una parte, tienen menos hijos, se casan más tarde, tienen más control sobre las decisiones que ocurren en su vida, tienen mejor salud, su familia tiene mejor salud, pueden gestionar mejor la economía, o sea, tiene un efecto cascada fundamental. Y también, obviamente, esto es muchas veces muy complicado porque es luchar contra tradiciones que están vigentes desde tiempos casi inmemoriales, pero hay que reconsiderar las leyes de matrimonio. Hay países en los que la ley permite casarse a niñas con 15 y 16 años. En el norte de Nigeria, por ejemplo, oficialmente pueden casarse con 12 años. Y los que tenemos hijos, pues nos podemos imaginar, para nosotros es como un shock, ¿no? Y claro, si una niña se casa con 15 años, pues nos podemos imaginar que va a tener muchos más hijos que si se casa con 20 y con 25 años, por ejemplo. Es fundamental también el mejorar y aumentar el acceso a la planificación familiar. Se ha visto cómo, independientemente de la religión, de las costumbres culturales, cuando la mujer tiene acceso a la planificación familiar, se reduce la tasa de natalidad, lo cual es también muy importante para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible clave. Es fundamental incrementar la producción agrícola, transferir tecnología, implementar técnicas de aprovechamiento de agua, semillas, las mejores semillas posibles, ayudar con los fertilizantes, investigar, innovar. Se está realizando muchísima investigación muy interesante en la producción, por ejemplo, de no fertilizantes, de microorganismos, por ejemplo, que movilizan recursos que hay en el suelo que no están disponibles para las plantas y permiten emular a los fertilizantes químicos y las consecuencias negativas de los mismos. Y también es fundamental aumentar la seguridad y mejorar la gobernanza de estos países. Es un problema que tenemos a día de hoy en regiones como el Sahel, y a día de hoy son uno de los principales focos de yihadismo y terrorismo a nivel global, es que los países están invirtiendo cada vez más, por ejemplo, en los ejércitos, en la seguridad, y esas inversiones de más que hacen son inversiones de menos que hacen en educación, en agricultura, en sanidad, en aspectos que ya son muy deficitarios. Y si no mejora, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, si la gente no tiene posibilidad de desarrollarse, de vivir, hay revueltas, hay descontento y es caldo de cultivo para la formación de grupos yihadistas, terroristas, inmigración y todo lo que ello conlleva y todo lo que ello lleva. O sea que esto es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que hacer para poder revertir algunos de los principales problemas que tenemos a día de hoy. Es fundamental también conservar la biodiversidad. No he hablado mucho de este tema, pero, por ejemplo, buena parte de la investigación que hemos realizado en mi grupo en la última década, los últimos 15 años, se basa en intentar comprender el papel ecológico de la biodiversidad de las zonas áridas. Y hemos visto que este es clave. No podemos controlar el clima, como estamos viendo. Nos resulta muy difícil controlar las emisiones, como estamos viendo, pero sí podemos ser mucho más efectivos a la hora de salvaguardar la biodiversidad que albergan estas zonas. Hemos visto numerosos estudios que hemos realizado, por ejemplo, en mi grupo y muchos otros colegas en otras universidades y centros de investigación. Hemos proporcionado evidencias empíricas que aquellas zonas áridas, por ejemplo, con mayor diversidad de plantas, mayor diversidad de microorganismos, son capaces de funcionar mejor, de fijar más carbono, de mantener la fertilidad del suelo, de que la vegetación, por ejemplo, produzca más biomasa. Y hemos visto también, estamos profundizando en el conocimiento de qué aspectos de la biodiversidad afectan a determinadas funciones. Por ejemplo, hemos visto que no es lo mismo si queremos intentar mantener muchas funciones de manera simultánea que si queremos, por ejemplo, primar la fijación de carbono frente a, por ejemplo, al que haya más nitrógeno en el suelo. Pero, como norma general, aquellos sitios que tienen mayor biodiversidad funcionan mejor, proporcionan mayores servicios ecosistémicos. Por consiguiente, es fundamental conservar la biodiversidad para mantener la fertilidad del suelo, para contribuir a la mitigación contra la lucha contra el cambio climático y para proporcionar también numerosos servicios ecosistémicos, por ejemplo, asociados al turismo, asociados también a aspectos religiosos y espirituales relacionados con numerosos organismos vivos de animales, vegetales, etc. Es fundamental también, un aspecto clave, el que utilicemos el agua de una forma más racional. No podemos seguir utilizando el agua como si fuese un recurso infinito. No podemos seguir utilizándola como hemos venido haciéndolo en las últimas décadas. Y obviamente este es un tema que tiene muchísimas aristas,
yo tampoco soy un experto en agricultura, pero tenemos que considerar el precio de los, en el precio de los productos agrícolas los costes ambientales. Yo, por ejemplo, que en los últimos años he venido trabajando en Alemania todos los años, tengo muchas colaboraciones allí, paso varios meses, o he venido pasando este año no por la pandemia, varios meses al año allí. Por ejemplo, yo muchas veces me sorprendo cuando voy al supermercado y me encuentro tomates producidos en Almería mucho más baratos que en España. ¿Cómo puede ser que un tomate que se produce en España y que se tiene que transportar a Alemania sea más barato en Alemania que en España? O dicho de otra manera, en Alicante más barato que en Berlín. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, realmente no estamos externalizando muchos costes, no lo estamos incorporando al precio y eso hace que no apreciemos el coste real de producir, por ejemplo, alimento en sitios como Almería o Alicante. Para ello también es fundamental aumentar el beneficio que se queda directamente a los agricultores. El problema es que los márgenes que tienen son tan pequeños que muchas veces tienen que exprimir hasta la última gota del acuífero para intentar ser rentables y eso obviamente no es sostenible. Y también es clave reducir el desperdicio de comida. Es un crimen, si me permitís la palabra, a día de hoy que a nivel global se tiremos en Europa más del 30% de la comida, tanto en nuestras casas como durante la distribución y también durante la producción. Bien porque parte de la producción no cumple los estándares estéticos que demanda el mercado, bien porque los precios a veces caen tanto que, de hecho, la Unión Europea subvenciona hasta un porcentaje de tirar un porcentaje de la cosecha para que los precios no bajen, lo cual a mí personalmente me parece un disparate desde el punto de vista ético y desde el punto de vista ambiental. Claramente tenemos que repensar el cómo estamos utilizando el agua y, sobre todo, cómo estamos utilizando el agua en agricultura, que en países como el nuestro es el principal uso del agua que le damos, el principal consumidor de agua en la agricultura. Y, por supuesto, es clave la lucha que tenemos, la lucha de nuestras vidas, por así decirlo, la lucha contra el cambio climático, que a su vez está relacionada con todo lo demás. Aquí tenemos un poco de todo. Hay muchos datos para ser optimistas. Por ejemplo, esta gráfica de la izquierda podemos ver cómo está aumentando. Miremos en China, ¿no? Por ejemplo, en Europa llevamos varias décadas aumentando produciendo energía con fuentes renovables, con fuentes que emiten poco carbono, y en China, por ejemplo, el crecimiento está siendo espectacular. Vemos como la cantidad de energía producida con fuentes renovables está creciendo, pero sin embargo a día de hoy, por ejemplo, si consideramos en esta gráfica de aquí la inversión total en términos de dinero que estamos haciendo en renovables, aquí en esta gráfica verde, frente a la que todavía se hace en combustibles fósiles, vemos que se estamos metiendo todavía más de casi 3 veces más dinero en combustibles fósiles que en energías renovables, con lo cual no estamos aprovechando el potencial todavía que tiene estas energías para descarbonizar nuestro modo de vida y para contribuir al cambio climático, para luchar contra el cambio climático. Es fundamental el descarbonizar nuestra manera de vivir para poder luchar de manera efectiva y evitar que las peores previsiones de los modelos de cambio climático se cumplan. Luchar contra el cambio climático, obviamente, también aquí podríamos estar hablando toda la noche, no voy a hacerlo, pero también relacionado con lo que mencionaba anteriormente el uso del agua, hay un aspecto clave también que es muchas veces la gente piensa, bueno, ¿qué voy a hacer yo a nivel individual cuando esto es una cosa de cómo se produce la energía, los países, los gobiernos, las grandes empresas? Y bien, esta es una parte muy importante, pero a nivel individual podemos hacer muchísimo. Por ejemplo, en esta gráfica de la derecha es un estudio publicado recientemente evaluando cómo cambiaría las emisiones de gases de efecto invernadero si se produciera un cambio en la dieta de Estados Unidos. Y, por ejemplo, simplemente reemplazando la ternera por aves, por pollo, por pavo, se produciría más de un 30% de reducción de las emisiones. Si fuésemos a una dieta vegetariana total, se produciría todavía mucho más. Pero bueno, con pequeños cambios en nuestro modo de vida, por ejemplo, como consumir menos carne roja, consumir más vegetales, también con otros cambios ligados a cómo nos movemos, cómo consumimos y cómo trabajamos. Hemos visto ahora con la pandemia que podemos trabajar, no siempre, pero se puede trabajar bastante o podemos hacer parte de nuestro trabajo telemáticamente. No es necesario desplazarnos todos los días a nuestra oficina, no es necesario viajar tanto para tanta reunión, no es necesario muchas veces ir a tanto congreso. Y si cambiamos el cómo nos movemos, aquí podemos ver esto, perdón, la gráfica es un poco messy en inglés, ¿no? Un poco saturada, mucha información en poco espacio, pero está todo conectado. Es decir, si cambiamos nuestra dieta, va a ser beneficioso para el medio ambiente, beneficioso también para nuestra salud. Si cambiamos el cómo nos movemos, vamos a luchar contra el cambio climático y también para nuestra salud. Es decir, si vamos andando más y en bicicleta,
más que en el coche, y hay todo, y también eso a su vez va a generar un montón de beneficios sociales y un montón de beneficios ambientales. Claramente la lucha contra el cambio climático es fundamental, como ya he dicho, quizás la lucha de nuestras vidas. Y luego también un aspecto fundamental, y con esto acabo, es el de que tenemos que restaurar los ecosistemas degradados. De hecho, al año que viene empieza la década de la restauración de los ecosistemas de Naciones Unidas, planteada para el 2021 y 2020, y ya se plantea como que si no restauramos los ecosistemas que hemos degradado con nuestra actividad, los sitios que hemos deforestado, los sitios que se han erosionado, los sitios que se han salinizado, si no restauramos estos sitios, o buena parte de estos sitios, o una parte importante de estos sitios, no vamos a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Se está poniendo muchísimo énfasis en las actuaciones de plantación, de plantar árboles. A todos nos encantan los árboles, nos proporcionan infinidad de beneficios y, de hecho, hay muchísimo interés a nivel global, hay muchísima ciencia realizándose. Por ejemplo, es un trabajo que genera mucha polémica, mucha discusión, publicado en Science el año pasado por un grupo de la Universidad de Zúrich, que mapearon el potencial para plantar árboles en todo el planeta. Y, claro, dan cifras muy elevadas, o sea, que obviamente se han debatido, yo personalmente no me creo las cifras que dan, pero que si todo en los sitios en los que se pueden plantar árboles se plantan árboles, pues se podrían reducir, sería el equivalente como al 30% de todas nuestras emisiones de carbono, lo cual es muchísimo. Estas cifras, no quiero dar muchas cifras porque están siendo discusión, pero también en las zonas áridas hay muchísimo interés a día de hoy, hay muchísimas iniciativas a nivel global para plantar árboles. Por ejemplo, una iniciativa muy interesante, la Gran Muralla Verde, que es una muralla entre comillas, ¿no? Por similitud con la Gran Muralla China, es un proyecto panafricano que plantea plantar una muralla verde con árboles, con arbustos, con especies herbáceas que va desde Senegal hasta Djibouti, cubriendo todo Sahel, para luchar contra la desertificación, para luchar contra el cambio climático, para generar oportunidades de desarrollo. Y es una iniciativa muy, muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho. Ahora bien, tenemos que llevar cuidado porque, claro, por una parte, plantar árboles es una solución muy atractiva para nosotros. Nos encantan los árboles. Ya mencioné anteriormente, ¿no?, de que uno de los problemas que tenemos a la hora de evaluar las zonas áridas es que la vemos como marrones, como sitios que no tienen valor. Nos encanta lo verde, no lo marrón. Pero, sin embargo, los árboles consumen más agua que la vegetación marrón, que los arbustos y las especies herbáceas. Y de hecho, se ha visto, por ejemplo, en lugares como China, en algunas partes de China, donde se han realizado reforestaciones masivas, cómo esta reforestación está aumentando muchísimo la evapotranspiración de agua, es decir, la pérdida de agua del suelo a la atmósfera. Y, por ejemplo, lo vemos aquí en este gráfico, conforme aumenta la cantidad de territorio que se planta árboles, disminuye tanto, por una parte, la humedad del suelo como la cantidad de agua que acaba alimentando arroyos, que acaba alimentando acuíferos, que acaba alimentando ríos, ¿no? Entonces, en las zonas áridas hay que llevar muchísimo cuidado. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de plantar árboles. Aquí, por ejemplo, en mi equipo de investigación también estamos trabajando activamente en cuestiones de relevancia, de mucha relevancia para la restauración, cómo mejorar las actividades de restauración en zonas áridas. Por ejemplo, estamos trabajando ahora para mejorar los mapas globales de distribución de vegetación arbórea. Estamos utilizando técnicas de herramientas de inteligencia artificial con Big Data, con bases de datos masivas, con muchísima información de campo, combinando toda esta fuente de información para identificar aquellos lugares de las zonas áridas que pueden albergar árboles y que los albergan a día de hoy. También estamos comprendiendo mejor, hemos venido realizando en los últimos años muchos esfuerzos para comprender qué características de la vegetación son las más idóneas en cada lugar, en las distintas zonas áridas, es decir, para guiar qué especie de árbol, qué especie de arbustos se debe plantar en cada lugar para maximizar los beneficios ambientales de estas actuaciones. Y también estamos empezando a realizar estamos empezando a realizar trabajo en colaboración con grupos, por ejemplo, como el de Ricard Soler, la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, para incorporar biología sintética. Es decir, estamos empezando a trabajar con microorganismos en actividades de restauración. Microorganismos modificados genéticamente para que, por ejemplo, fijen más suelo o contribuyan a aumentar la cantidad de carbono, a mejorar la estabilidad del medio. Esto todavía es un trabajo incipiente que estamos
todavía en fase experimental, en fase teórica, por así decirlo, pero también es un frente que creo que tiene mucho futuro, porque en muchos sitios en muchas zonas áridas la restauración no va a venir dada por la plantación de árboles, sino por la inoculación, por ejemplo, de microorganismos, ¿no? Que puede ser una manera más eficiente y más responsable con el uso del agua. También ya me gustaría acabar mencionando pues, la importancia de Alicante como un nodo para la restauración ecológica, ¿no? Jordi Cortina y su grupo son una de las principales referencias en restauración ecológica a nivel español y europeo, y el año que viene, lo íbamos a hacer este año, pero se ha pospuesto por el coronavirus, pero el año que viene Alicante será el centro de la restauración ecológica a nivel europeo al menos, esperemos que mundial, con la 12ª Conferencia Europea que, si Dios quiere y el COVID lo permite, tendrá lugar en septiembre del año que viene. Y ya acabo únicamente con un mensaje optimista. No hay tiempo que perder, hay muchas cosas que podemos hacer tanto a nivel individual como colectivo, y para aquel que no sepa cómo empezar y que no tenga muy claro qué puede hacer para salvar el mundo, pues le dejo aquí esta dirección de Naciones Unidas, con esta guía de vagos para salvar el mundo, con una serie de acciones que todos podemos realizar sin mucho esfuerzo para minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y para contribuir a luchar, a solventar todos estos retos que venía mencionando y a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esto acabo, espero no haberme explayado demasiado, siento que hayamos acabado tan tarde, y de nuevo mi agradecimiento a los organizadores, al rector, a Jordi, a Salvador, a Ana, a Jorge, por la presentación, por la oportunidad y por la invitación de estar aquí. Como decía al principio, ha sido todo un honor para mí tener la ocasión de inaugurar el curso académico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti. Vamos a iniciar el turno de preguntas al conferenciante. Podrán hacerlas a través del chat que se encuentra situado en la parte superior de la pantalla a la derecha. Ahí podéis poner las preguntas y vamos mirándolas para que podamos ir respondiendo. Yo la verdad es que, si me permites, una cosa que me parece muy importante es que la verdad es que lo del cambio climático, cuando lo veíamos hace unos meses, no muchos más, parecía una cosa que realmente sí, que existía, que estaba ahí, que era ajena a nosotros, que nosotros teníamos algo de culpa, pero no demasiado. La verdad es que es curioso porque se hablaba de la sostenibilidad, se intentaba definir, yo explicaba recursos minerales y siempre la sostenibilidad nos parecía un problema muy importante, pero es curioso porque de repente se empieza a hablar ya de transición ecológica, de realmente incluso de los problemas de las personas, que es un tema fundamental para entender todo esto. Y hay una cosa, lo que es más importante ya, de la restauración de los sistemas degradados. A mí me parece que son muy importante todo ello y creo que tiene un gran futuro y un gran campo de estudio y además muy interdisciplinar, porque afecta prácticamente a todo el mundo. Sí, sin duda alguna. Vamos, como he intentado exponer aquí en mi presentación, son problemas, el cambio climático y todo lo que también son problemas transversales. O sea, no se va a solventar desde una única disciplina y claramente, como he intentado también poner de manifiesto, aquí las ciencias sociales son fundamentales porque lidiamos con personas. Obviamente lidiamos con el medio ambiente, lidiamos con plantas, con insectos, con microorganismos, con cómo funcionan. Eso es fundamental, ¿no? Porque sin ellos no existiríamos nosotros, pero sin nosotros no existen ellos. Y como ya mencioné anteriormente, no hay futuro para nuestro planeta si no hay futuro para los habitantes del planeta. O sea, el futuro no está, aunque vayamos, el futuro de la humanidad no está por irnos a Marte ni a otro país más lejano, ¿no? Por desgracia, o sea, para pese a lo que dicen algunos. O sea, el futuro está por intentar salvaguardar nuestra casa y para ello tenemos que permitir que las personas puedan vivir en condiciones, porque si no, una persona que vive en Madagascar no le puede decir que no se come una rana endémica. Si tiene hambre, se va a comer las ranas, sea endémica, esté en peligro de extinción o no. O sea, claramente, si no mejora la calidad de vida de las personas, no podemos mejorar el medio ambiente. Y son problemas transversales que, claro, tradicionalmente los hemos venido estudiando por separado, el cambio climático, la desertificación, la ecología. Las emisiones de gases, la ecología, sí. Pero todo está relacionado y claramente es un tema muy transversal, muy multidisciplinar, en el cual además la Universidad de Alicante creo que puede ser uno de los principales motores de la investigación en todos estos temas en los años venideros. Yo plenamente estoy convencido de ello. O sea, y en la medida de mis posibilidades y mis capacidades, pues obviamente voy a luchar por ello también. Fernando, perdona, hay un señor aquí, Benji Luis Sedano, que dice gracias por la charla y pregunta ¿cómo las costas biológicas del suelo se relacionan con la autosostenibilidad de los sistemas áridos? Saludos desde Perú.
Bueno, pues una pregunta muy interesante. Vamos, no quería hablar mucho de mi querida costra biológica, porque es uno de los principales modelos de organismos que estudiamos en mi grupo de investigación, pero son organismos fundamentales. No quería hablar de ellos como tal específicamente porque ya la charla se me hacía muy larga, pero claro, son muy importantes porque son, por una parte, la costra biológica he puesto algunas fotos así de pasada. Son comunidades formadas por líquenes, por musgos, por algas, por muchos otros microorganismos asociados que viven en la superficie del suelo en aquellos espacios que no ocupa la vegetación, que además en muchas zonas áridas son más del 30%. Entonces, la costra biológica, nosotros estamos viendo que son componentes fundamentales a la hora de mantener el funcionamiento de los ecosistemas, porque son uno de los principales elementos que contribuyen con carbono y nitrógeno al suelo, porque protegen al suelo, son muy efectivos a la hora de proteger el suelo frente a la erosión y son también el hábitat de numerosos microorganismos, microartrópodos, larvas, de nematodos, de un montón de organismos que están asociados específicamente a estos organismos. Son también muy sensibles porque además son muy sensibles al pisoteo. Muchas veces vamos andando y las pisamos porque no las vemos. Un pino lo ves, no lo pisas, pero algo que está en la superficie del suelo, que es pequeño, lo pisas con facilidad. Entonces, no me quiero extender mucho, sino simplemente decir que en la conservación de la costra biológica, al igual que la conservación de la vegetación o de los animales que viven en las tierras secas, es fundamental para salvaguardar el funcionamiento para mantener el funcionamiento de estos ecosistemas y la provisión de servicios de los mismos, que nos proporcionan los mismos. Muy bien. Hola, Fernando dice... contabas que en España el 20% del suelo se ha degradado en épocas pasadas y comentas también que las zonas áridas son delicadas a restaurar. Entonces, ¿crees que es posible recuperar realmente estas zonas al 100%? Pregunta Ana Gómez. Al 100% es imposible. O sea, porque por una parte la extensión es tal que intentar restaurar el 100% va a ser muy, muy complicado. O sea, yo personalmente creo que tenemos que poner un esfuerzo muy importante en conservar lo que tenemos, es decir, en que no se degrade más, y luego dentro de aquellas zonas degradadas creo que tenemos que priorizar aquellas que son más relevantes. Y obviamente aquí lo de relevante entra en juego la dimensión humana. Por ejemplo, como Jorge bien sabe, la restauración de ecosistemas es fundamental para prevenir avenidas, ¿no? Entonces, aquellas, por ejemplo, zonas más sensibles a sufrir avenidas deberían de ser prioritarias para ser restauradas. Por ejemplo, trabajos como el que hemos realizado nosotros con el aumento de aridez, hemos visto que hay zonas que son particularmente sensibles a ese aumento de aridez y en los cuales, si se cruzan determinados umbrales, pueden desencadenar reacciones en cadena que lleven a lugares a convertirse en desiertos, ¿no? Entonces, esas son zonas prioritarias. Entonces, claramente no podemos restaurar el 100% de las zonas áridas, sino que tenemos que centrarnos en aquellas que sean prioritarias. Bien, porque nos afecta a nosotros directamente en el futuro inmediato o porque su degradación nos puede afectar en las próximas décadas debido al cambio climático. Jordi pregunta que desde el punto de vista de la perspectiva de la Agencia de Naciones Unidas para combatir combatir la desertificación, esto dice, ¿por qué está más cuestionado que el del cambio global? El cambio climático global. Yo creo que en primer lugar, por varios motivos. Por una parte, porque en muchos países mucha gente todavía ve esto como un problema de las zonas áridas, no lo ve como un problema global, ¿no? Es como un problema de sitios remotos, ¿no? Es un problema de la gente que lleva en África, la gente que está en medio de América Latina, ¿no? En Perú, o ahí en Bolivia, o en algunos sitios ahí remotos en Argentina, ¿no? Mucha gente no es consciente de que esto es un problema global. Por otra parte, porque es muy difícil cuantificar la desertificación. Por ejemplo, es muy fácil, no quiero decir que es fácil, no, pero que nosotros podemos medir fácilmente el aumento de temperatura. Lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo como año a año está aumentando la temperatura, se están batiendo récords de temperatura y tenemos una evidencia inequívoca de que esto es debido al cambio climático, ¿no? Ahora mismo cada vez menos gente cuestiona el cambio climático, ¿no? Sin embargo, la desertificación es muy difícil de cuantificar. Entonces, como es difícil de cuantificar, claro, las cifras, los bailes oscilan mucho. Entonces, esto nos resta credibilidad como científico. No credibilidad, sino que nos resta capacidad de persuasión. Entonces, capacidad de impactar.
Efectivamente. O sea, capacidad de impactar en los políticos, sobre todo, que al final son los que deciden. Porque claro, tú a un político le puedes mostrar una gráfica de temperatura y es inequívoca. Mira, la temperatura está aumentando. No es una cuestión de fe, es un hecho. Entonces, claro, si tú te dices que, a ver, te preguntan, ¿cuánta tierra se está desertificando? Claro, eso va a depender de cómo tú lo cuantifiques. No hay una manera estandarizada. La definición de Naciones Unidas es muy amplia, ¿no? Y de hecho es muy amplia también por cuestiones políticas. Porque claro, depende de la definición, depende, por ejemplo, muchos aspectos relacionados, por ejemplo, con la ayuda que reciben los países para luchar contra la desertificación. Entonces hay muchos intereses para que la definición sea también ambigua, ¿no? Ambigua. No son los únicos motivos, pero que sí que son motivos importantes que están detrás del poco impacto de la Convención de Desertificación frente a otras convenciones. Bueno, tenemos Amparo Navarro Fauré, dice una cosa importante para ti y que nos asociamos todos a ella. Dice, excelente conferencia, Fernando. Feliz curso para todos los que disfrutaremos de muchas citas del aula de la ciencia. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues ahora tú tienes la palabra. Muy bien. Pues de nuevo agradecer vuestra presencia en este acto de inauguración del curso académico en la sede de Alicante. Gracias a todas y a todos los que habéis permanecido fieles desde el principio, a pesar de estos ataques informáticos que hemos padecido. Excelente conferencia, Fernando. Enhorabuena y gracias. Para la sede y para la aula de la ciencia y la tecnología, es un lujo poder contar contigo. También excelente la presentación que ha hecho Jordi Cortina, con el que últimamente pues hemos podido colaborar y trabajar, y la verdad es que debemos estar muy orgullosos de la calidad de la investigación en ecología que tenemos en la Universidad de Alicante. Es uno de los puntos de investigación de prestigio que tenemos, y ahí están los resultados. No basta solo ir a los listados de publicaciones, a las participaciones que tenéis en conferencias, congresos, cursos, y da gusto de verdad poder contar con gente tan preparada, tan internacional y tan al día en estos temas. Y como tú bien decías, Fernando, Alicante yo creo que puede convertirse en una referencia, a pesar de nuestra modestia, en esos estudios del cambio climático. Sin más, les invito a que a partir de ahora recibirán, como siempre, todos los lunes la programación de la sede. En la página web también colgamos semanalmente, ¿no?, toda la programación que se viene desarrollando. Ya la semana que viene tenemos alguna actividad también presencial. Vamos a inaugurar un aula de estudios clásicos. Tenemos un ciclo de cantautores, además de nuestros ciclos con escritores, y muchas más actividades también de carácter científico en el aula de la ciencia, así como en el aula de la ciudad de Alicante, que, como saben, nos gusta poner al día las cuestiones del territorio y del urbanismo de la ciudad de Alicante. Gracias a todos y a todas. Quedamos emplazados para una próxima edición del Aula de la Ciencia y la Tecnología, y cuando quieran también para cualquier actividad de la sede Ciudad de Alicante. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.